Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 16 de diciembre del año 2025. Bueno, mis niños, les comento que la clase estuvo programada para las 2 de la tarde del día de hoy. Son las 2 de la tarde con 1 minuto y contamos con cero audiencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles un tiempito de prórroga, los próximos 5 minutitos. Dentro de este tiempo, si se conecta o no se conecta algún compañero, de igual forma damos inicio a la clase y es el momento en donde podemos hacer las preguntas que tengan de la clase anterior, alguna duda de la materia. Aquí estoy pues para solucionar esto. Entonces yo les voy compartiendo pantalla. Esperemos los 5 minutitos para poder dar inicio a la clase. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Entonces damos inicio a las 2 de la tarde con 7 minutos. Buen día, Palma, bienvenida. Le comento que estamos esperando el tiempito de prórroga hasta que se conecten el resto de compañeros. Faltan 2 minutitos.
En 2 minutitos damos inicio a la clase, ¿sí, Palma? Buenos días, ya listo. Bueno, Palma, en vista que hemos hecho el tiempo de espera, esperamos los 5 minutitos de tiempo. eh, Son las 2:07 de la tarde y solo contamos con Palma conectada. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con lo que es el mito del Yaya de los primeros hombres, que es un mito de aquí, del Ecuador, de los quichuas. ¿Nos podría ayudar con la lectura, Palma, por favor? Al principio no lucía el sol ni había día. Vivíamos en plena oscuridad. Cuando amanecía era como una noche de luna. En esos momentos de tiniebla ya existía Yaya. Yaya hizo de la tierra los primeros seres humanos. Primero hizo unas bolas de arcilla y las dejó tapadas en una olla de barro, envueltas en copos de algodón en rama. Después dijo a su ayudante: abre la olla. El ayudante la abrió y miró en su interior. Vio una cantidad de hombrecitos que caminaban erguidos. Yaya le sopló su aliento en la coronilla y con el soplo les comunicó el espíritu de vida. Todos tenían pensamiento, sentido, palabra. Un diablo había observado la tarea de Yaya. Él también modeló unos muñecos de arcilla, diciendo: yo también haré mi gente. Pero le salieron huancanas. ¿Cuántas veces intentaba hacer personas? Otras tantas, su esfuerzo resultó inútil. Salían tapires, monos, venados, todo, toda la clase de animales. Otros diablos, que también habían visto lo que hacía Yaya, pensaron imitarle. Uno de ellos lo intentó y dijo: voy a hacer a mi gente. Lo haré de la misma manera que Yaya. ¿Quién se cree que soy? Amasó unas figuras de arcilla y las tapó en una olla de barro. Al despertar, la olla salieron serpientes en cantidad. Otros diablos lo intentaron con similares resultados. Salían grillos, sapos, sabandijas. Al final los diablos se convencieron de que no tenían el poder de hacer a los hombres. Buen día, Castro. Bienvenida a la clase del día de hoy. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Le comento que estábamos leyendo una lectura. Puede darle usted una leidita rapidito porque vamos a preguntar al respecto. ¿A dónde, Miss?
de la lectura que quedó pendiente de la clase anterior, que se acuerda que yo les dije que le den un repaso. ¿Usted sí la leyó? No tuve tiempo, Miss, ya que estaban viendo las tareas. Pero estaba incluida en la tarea de la clase anterior, pues de la del día de ayer, pues sí, hizo la tarea de ayer. Sí, Miss, sí la envié. Entonces sí leyó, pues. A ver, esto es una historia de un mito ecuatoriano y tiene ciertas palabras que vamos a encontrarlas distintas porque no es algo así de tipo costa, tipo sierra, no, es algo más región amazónica. El huagana, ¿qué es el huagana? Pues son mamíferos de aspecto parecido a un chancho, sin cola, con cerdas largas y fuertes, colmillos pequeños y una glándula en lo alto del lomo que segrega una sustancia maloliente. Vive en los bosques tropicales de América del Sur y su carne es apreciada. Raro, muy raro. El tapir es un mamífero de Asia y América del Sur, del tamaño de un jabalí, con 4 dedos en las patas anteriores y 3 en las patas posteriores, y la nariz alargada en forma de una pequeña trompa. El sabandija, pues es un reptil pequeño o un insecto especializado especialmente de los perjudiciales y molestos. Vaya a saber uno, ¿no? No lo he visto, no he conocido estos insectos hasta el momento. Y tampoco estos chanchitos, porque suena como la descripción de un chanchito, ¿les parece? A ver, basado en esta lectura, ¿cómo era el mundo al inicio del mito? Palma, Sobre historias antiguas, Miss. sobre la historia del mito de los pueblos quichuas de Napo. No había ni sol ni día. Era como puras tinieblas nomás, oscuridad. Exacto, gracias Palma. Como nos dice Palma, pues el mundo estaba en completa oscuridad. No existía ni el sol ni el día y el amanecer era similar a una noche iluminada por la luna. ¿Quién era Yaya y qué acción fundamental realizó en el mito? Palma. Yaya era un ser creador y también espiritual, eh, donde creaba o se dio paso a la humanidad, según el mito, y con el poder creaba seres humanos y le podía dar de la vida y pensamiento a la vez. Excelente. Tal como nos dice Palma, pues era la representación de un ser superior que pues creó la existencia, el día, la noche y todo aquello, ¿no? El inicio y el fin con quien se creó, pues quien creó los primeros seres humanos de la Tierra. Supuestamente, pues basado en el mito de Napo, que es de la localidad de Napo. ¿Qué materiales utilizó Yaya para crear a los primeros humanos? Eh, Buen día, Moyano. Justo aquí la estoy viendo. Buen día. ¿Leyó la Buenas segunda tardes. lectura que quedó pendiente de la clase anterior? ¿Cuál? La de ayer. Sí, la de ayer, la que yo les comentaba del pueblo de Quichua, del Napo, ¿se acuerda? Ah, sí, sí, más o menos. Es que como estaba haciendo los exámenes ayer. Bueno, entonces tiene algo en mente de la historia. Pregunta abierta. ¿Qué materiales utilizó Yaya para crear los primeros humanos? En tierra a los primeros seres humanos, Miss. De tierra, ¿ok? Palma, Utilizó o hizo una bola de arcilla y la dejó tapada en una olla de barro. O sea, usó arcilla y una olla de barro. excelente. Una cosa es tierra y otra cosa es arcilla. Parece lo mismo, pero no es. Se utilizó arcilla para moldearlos, una olla de barro para guardarlos y algodón en rama para envolverlos. Siguiente pregunta.
¿Qué les otorgó Yaya al, a los hombres al soplarle pues en la colina o en la coronilla, aquí en la cabecilla? ¿Qué les otorgó? A ver, tenían el molde de arcilla, ¿verdad? Ya hecho. Y ya les sopló en la coronilla. ¿Qué fue que les otorgó con ese soplo? El espíritu de vida, El, pensamiento, sentido, palabra. exacto, el espíritu de vida, el de pensamiento, la palabra, las capacidades propias de los seres humanos. Gracias, Palma, muy bien. Mis niñas Castro y Moyano pueden intervenir también, son preguntas abiertas para que todos vayamos conversando del tema. ¿Qué intentó hacer el diablo al observar la creación de Yaya? ¿Qué intentó hacer? Digo que yo también haré a mi gente. Intentó imitarlo, crear su propia gente a partir también de arcilla, un imitador completo. ¿Qué resultado obtuvo el diablo al intentar crear una réplica de lo Pero que había hecho Yaya? le salieron como iguanas. Le salieron, en lugar de personas, creó animales como los tapir, los monos, los venados, entre otros, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando otros diablos intentaron crear hombres? Dijo que iba a hacer lo mismo, que voy a hacer mi propia gente. ¿Ya? ¿Pero qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de de ese experimento? Salieron serpientes, candidad. Exacto. Al abrir la olla aparecieron las serpientes, los grillos, los sapos, las sabandijas, pero no seres humanos. Claramente no le salieron. ¿Qué diferencia existe entre la creación de Yaya y la de los diablos? Que el Yaya era como un dios bueno y el diablo venía del infierno. Era todo el caos del mal. ¿Ok? Palma. Yaya creaba a seres humanos y los diablos creaban animales. Sí, esa fue la mayor diferencia en la creación de la historia, porque Yaya logró crear lo que son los seres humanos con la vida y pensamiento, mientras que los diablos solo consiguieron crear animales. Eso más que todo, el resultado de esos experimentos demostró eh, la diferencia de poder o de nivel de fuerza que tenía cada uno. ¿Qué enseñanza más que todo nos enseñó este mito sobre los poderes de la creación? ¿Qué nos enseña o qué nos transmite el mito que acabamos de compartir? Que nos enseña cómo la persona que creó a los primeros humanos. ¿Ya? ¿Qué También más? también nos enseña cómo le ayudaba a tener como suministros para que ellos avanzaran más. Alma, usted, ¿cuál fue la enseñanza de esta historia? Que no todos tienen el mismo poder, sabiduría o respeto. Toda persona es diferente. Excelente punto, Palma, porque como dice Palma, todos somos diferentes, no existe una persona que tenga el mismo pensamiento que otra. Pueden pensar sobre un tema relacionado, pero no va a ser en el mismo orden, no va a ser con las mismas temáticas o las directrices específicas, no compartimos, podemos compartir relación de pensamiento, pero no igualdad de pensamiento. Es decir, si yo pienso hoy voy a hacer esto, tal cual, exacto, es como un copia y pega,
no hay otro. Es como el código genético, no hay dos con el mismo código genético. A excepción, claro, los gemelos, pero los gemelos pues varían por una chiquitita diferencia, pero sí existe la diferencia, ¿no? A mi parecer, la enseñanza más que todo de esta historia es que, de acuerdo a todo lo que nos narra, es que el poder de crear vida pertenece solo a los seres sagrados y no puede ser imitado por cualquier persona. Y va justo con la temática de que esto es un mito. ¿Qué tipo de mito es esta historia, Palma? Es un mito cosmológico, creo que era, Exacto, porque porque explica el origen de algo. explica el origen de algo y surge y cómo surge más que todo la humanidad en un tiempo primordial. Esta historia se narra en un tiempo primordial, cuando el mundo aún estaba en tinieblas, por eso es primordial, ¿no? Se tiende las características que lo confirman, ¿no? Que esta historia es del mito que nos indica Palma, es que narra hechos ocurridos en el inicio del mundo. Intervienen seres sagrados o sobrenaturales, en este caso son los Yaya. Explica cómo fueron creados los primeros seres humanos, como nos indicó, nos comentaba Palma, pues con una vasija de barro, con arcilla, con el algodón. Pertenece a la tradición cultural de un pueblo determinado, en este caso, pues del pueblo quichua de Napo. El mito antropológico explica, también está en esta categoría porque explica el origen del mundo. También puede ser considerado un mito cosmogónico porque describe el estado inicial de un mundo. Es un mito de origen, específicamente por un mito antropogónico porque explica cómo fueron creados los primeros seres humanos. ¿Entendimos? ¿Lo recogimos o no lo recogimos? Sí, entendimos. ¿Sí? Ok. Sí, Vamos con el siguiente tema. Los elementos del mito. Esperemos que ya casi no nos alcanza, pero aquí vamos. Tenemos en este caso, pues, los que son los dioses y los semidioses, que vendría a ser parte de los personajes, ¿no? Los seres que intervienen en la historia pueden ser los dioses o los seres sagrados, los humanos comunes o seres fabulosos o malignos. En este caso, los dioses y los semidioses representan una fuerza de la naturaleza o alguna característica psicológica. Dan orden para que los héroes actúen. Algunos pueden ser villanos o agresores. Tienen poderes para crear o transformar algo o a alguien y pueden tener o tomar apariencia humana. En la parte de que es, ya nos queda una hojita para la siguiente, la siguiente clase, que es la parte de acá abajo, que es la estructura del mito. En el caso de los humanos comunes, estaba en lo que es el árbitro de los designios de los dioses, que reciben los efectos de las acciones benefactoras o perjudiciales de los dioses. Son víctimas de los seres mitológicos de características malvadas y son protegidos por los héroes. En el caso de los héroes, luchan por el bien de la comunidad para ser perdonados por una falta. En algunos casos colaboran con los dioses, pueden tener algún poder en especial, así tipo Superman. Y en el caso de los seres híbridos o fabulosos, algunos son agresores y villanos, algunos son auxiliares de un héroe, por ejemplo, Batman y Robin. ¿Se han visto Batman, el amigo de Batman, el muchachito? Pueden tener características sobrenaturales o monstruosas. En el ámbito de los escenarios, en el mundo tal como existe en el tiempo antiguo, muy anterior del presente, los mitos del origen suelen presentar una condición primitiva, un desequilibrio, una necesidad a una situación que explique la intervención de los seres sagrados y que sufre una transformación a causa de su acción.
¿Dudas al respecto de los elementos que contiene lo que es el mito? No, Miss. En pocas palabras sería los personajes, el tiempo o el espacio y escenario, las acciones, los conflictos, el final o el desenlace. Y no nos olvidemos de lo que nos deja, la enseñanza o el sentimiento que tenemos después de tener la lectura, ¿no? Para la siguiente clase nos queda pendiente pues lo que es la estructura del mito para poder, como les decía anteriormente, poder desarrollar nosotros desde cero con nuestra creatividad un mito. Esto vamos a verlo en la siguiente clase, ¿sí? La tarea del día de hoy. La tarea del día de hoy va a estar basada en la lectura que hicimos. Déjenme un ratito que estoy bajándole la página. Ya, para la primera, la tarea en clase del día de hoy sería, sí. Tenemos 5 preguntas. La primera es, explique por qué el Yaya hace los primeros hombres en el mito del origen. Y vamos a mencionar 2 elementos del texto que sustenten la respuesta. En el segundo ejercicio vamos a describir el personaje de Yaya considerando los siguientes aspectos. Los poderes que posee, las acciones creadoras, la relación con los seres humanos. Y vamos a escribir la respuesta en un párrafo breve. La siguiente es que vamos a hacer una comparación, complete el cuadro comparativo entre el Yaya y los diablos. La intención de Yaya y la intención de los diablos, los resultados de sus acciones y la relación con la creación de los seres humanos, que eso ya lo hicimos hace un ratito, en lo que yo les preguntaba, pues hicimos las preguntas de intervención. El cuarto ejercicio es que vamos a responder qué conflicto se presenta cuando los diablos intentan imitar a Yaya, que fue lo que ustedes me decían, que no, del barro salían animales y después salían eh, eh, serpientes y esas cosas, ¿no? El último ejercicio es que vamos a identificar 2 elementos culturales propios del pueblo de Quichua del Napo que estén presentes en el mito y expliquen su importancia. Y lo mismo para la tarea en casa, pues, ¿no? Vamos a tener, el primero es que vamos a señala en el texto un ejemplo de cada parte de la estructura del mito. Vamos a identificar en qué parte está el planteamiento, el nudo y el desenlace. Y vamos a escribir una oración por cada parte. Para la tarea, el ejercicio 2 es que vamos a explicar con sus propias palabras qué significa el mito ocurrido que ocurre en el tiempo primordial, ¿no? El tercer ejercicio es que vamos a interpretar el significado simbólico de los siguientes elementos. Simbólico basado en la lectura, pues, ¿no? La arcilla, el soplo de la vida y la oscuridad inicial. El cuarto ejercicio es que vamos a hacer una relación del mito del Yaya con uno de los dioses mencionados en el texto anterior, que fue Zeus, Ra, Thor, entre otros, pues, ¿no? Y vamos a responder en qué se presentan sus funciones dentro de las respectivas mitologías, ¿no? ¿Dudas hasta allí? No, Miss. ¿Todo completamente No, claro, Palma? sí, Muchas gracias, Castro y Palma, por conectarse a la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen dudas, me escriben un mensajito y presentar la tarea antes de las 10 de la noche. Con eso finalizamos el tema. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, Miss, cuídese. Chao, Castro. ya, Chao, Palma. vamos.